esto un poco más de mi parte, más que de tu parte. Esto es un poco más para explicarle qué requisitos tiene que tener ese programa técnico, ese programa vocacional para que conlleve a un posible escenario de visa de graduado o inclusive un proceso para la residencia permanente. Entonces, básicamente son, uno, que el programa técnico tenga, no todos los programas técnicos de TAFE tienen una duración de 2 años o de 92 semanas, pero se pueden combinar para que puedan hacer un paquete de cursos de una misma área que conlleven a una sumatoria de 92 o a 2 años de duración. Por otro lado, que también que ese programa técnico de por sí conlleve a un Skills Assessment o que conlleven a un reconocimiento de profesión o de oficio, que ese programa esté dentro de la lista, aunque ahorita en julio vienen unos nuevos cambios en lo que son los listados migratorios, pero básicamente que ese programa esté dentro de ese listado o esos listados. En julio sabremos si vamos a amalgamar todas las listas o se mantienen tal cual como la tenemos ahora. Y por último, y esto es algo como que nosotros siempre recomendamos, y es que estudien este programa técnico en zona regional para tener beneficios migratorios. Si no es así, no pasa nada, también puede servirle, pero tiene mayor beneficio el que pueda haberlo estudiado en zona regional. Aquí comenzamos con lo grueso de la presentación. Comenzamos con lo más importante y es saber cuáles son los programas técnicos o los programas vocacionales que conllevan a la residencia o a la visa de graduado o que son chéveres de por sí porque tiene mucha alta empleabilidad el salir de estos programas. Comenzamos con carpintería. Carpintería, vamos primero a quitarle a los que nos están escuchando en Latinoamérica, lo que es carpintería y ebanista son cosas diferentes. En Latinoamérica, por lo general, son más ebanistas que carpinteros. ¿Por qué? Un carpintero, normalmente en Australia, es considerado aquel profesional de la madera que se enfoca en las estructuras de madera de las casas o de los edificios. Básicamente tiene que ver con todo lo que son las uniones, los techos, los pisos, ¿cómo se llama? Paredes. Las paredes. Son todo lo que tenga que ver con estructura. Punto positivo, los carpinteros pueden ganar de 90 a 120 mil dólares anuales. Entonces, básicamente, me estudié en Latinoamérica en la mejor universidad de Colombia, por ejemplo, en La Arboleda. Gasté una millonada en una licenciatura en negocios, pero resulta que en Australia un carpintero gana más que yo y habiendo nada más estudiado 2 años de programa técnico. Entonces, vamos a quitarnos ese estigma que tenemos en relación a los programas técnicos y saber que en un país llamado Australia, estos oficios, porque no son profesiones, son oficios, conllevan a tener un estándar de vida de clase media, media alta, ¿vale? Entonces, comenzamos con los programas de carpintería y ebanista. ¿Qué nos puedes contar, Cristina, en relación al programa de carpintería y ebanista? Bueno, sí, efectivamente lo que tú dices son, así como los programas, lo hemos mencionado en toda la presentación, los programas técnicos en Australia tienen un gran valor, o sea, son muy, muy, muy valorados por la industria, por la parte también educativa. Entonces, hablando específicamente del curso de certificado 3 en carpintería y cabinet making, son 2 cursos diferentes, así como tú lo explicaste. El certificado 3 en carpentry o carpintería es para construcción de casas y aquí la estructura de las casas es de madera. Hoy en día se está introduciendo un poco la estructura metálica y en el curso también hay algunos temas donde les enseñan, obviamente, porque eso es lo que en la industria está pasando, pero sigue siendo la madera digamos que el principal material para la construcción de casas.
Y Cabinet Making es un curso muy similar porque obviamente en Australia, si hay tanta construcción, precisamente de todo lo que hemos hablado, que la construcción no para. Yo llevo acá viviendo 10 años y nunca he visto que la construcción baje. Inclusive durante COVID, ellos incentivaban precisamente la construcción, probablemente en otro sentido, no tanto en la parte, digamos que oficinas, pero precisamente fue cuando la gente hizo la renovación de las casas, porque la gente estaba en la casa y de hecho podía supervisar toda la parte de construcción que estaba pasando en su casa. Entonces, básicamente estos dos cursos van de la mano porque el de carpintería es para construir las casas, la estructura de las casas, y el de cabinet making es para construir todo lo que va dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, los gabinetes de las cocinas, los closets, los gabinetes de los baños, todo el mobiliario, todo ese tipo de cosas, básicamente también se necesita, no tanto en la parte residencial, no solo, perdón, en la parte residencial, sino también en la parte comercial. Entonces, los estudiantes que hacen este tipo de curso definitivamente van a tener oportunidades laborales en dos vías, ¿cierto? Nosotros, de hecho, tenemos más hombres aplicando al de carpintería y más mujeres aplicando al de cabinet making. Los hombres, digamos que para carpintería se requiere un poco más de fuerza, ¿cierto? Y más tienen que subirse a los techos o ese tipo de trabajo que es un poco más pesado, pero hay muchas mujeres que les encanta la parte también relacionada con la madera y estudian el curso de cabinet making. O sea, los dos tienen unas oportunidades laborales impresionantes. Agregando cositas más a lo del programa de Dave, creo que hay un intake en octubre, el último intake, o sea, le agregaron un nuevo intake o una nueva fecha de comienzo para que no sepan qué es intake. Pero por último también la infraestructura, los talleres de Dave, nuevamente es como la NASA de los carpinteros. Son galpones inmensos con infraestructura. Ellos hacen casas dentro de los galpones. O sea, no es enseñarte a picar, es casi que hacen casas dentro de unos galpones con instrumentos y con herramientas, no el típico clavo, martillo y serrucho, sino con máquinas de corte preciso, de medición. La verdad es bastante chévere porque de todos los proveedores de programas técnicos, Dave se caracteriza por tener la infraestructura más de punta para estos programas. Bueno, pasamos entonces con lo que es educación infantil. Es un programa, pues, que es un poco, voy a decir, está y no está dentro de la proyección migratoria. Conlleva a un visado de graduado y eso posiblemente tiene una posible salida para la residencia permanente. No es el más fuerte, pero sí tiene posibilidades para el proceso de residencia. Teniendo como clave el cuidado de niños, básicamente son personas que se forman para ser cuidador en guardería y poder atender niños en edad preescolar, creo. Entonces, duran normalmente 2 años y conllevan también a visa de graduado, con lo cual también puede abrirse camino a la residencia. Cuéntanos, Cristina, qué hay en relación a este programa. Listo, entonces mira, este programa, por ejemplo, incluye 2 cursos. Uno, el certificado 3 en Early Childhood, que así como lo tienen ustedes en la diapositiva, más el diploma of Early Childhood, ¿cierto? Entonces, en el primer año, los estudiantes hacen el certificado, que es demasiado importante para una persona que no tiene mucho conocimiento o no ha manejado niños, pero les encanta a nivel un poco más de oficio, como lo es acá, es un oficio formal. Entonces van a aprender todo lo que conlleva, digamos que el cuidado de los niños. Y aquí en Australia existen muchas reglas porque son muy, digamos que cuidadosos los australianos, el gobierno sobre todo, cuida muchísimo y protege muchísimo a los niños. Entonces, uno cree, sí, no, yo he vivido con niños y tengo niños alrededor, pero acá hay que tener unas reglas súper claras para poder manejar los niños. De hecho, hay una licencia, o como se llama, así como una tarjeta que se llama la Blue Card, que es una tarjeta que para cuando uno va a trabajar con niños o a cuidar a un niño,
la familia, si es una familia o la institución de cuidado de niños donde vas a trabajar, te van a pedir ese documento. O sea, uno tiene que tener esa Blue Card que te identifica como una persona profesional o en el oficio que conoces y tienes el conocimiento básico para el cuidado de los niños. Entonces, sí, oportunidades también en esa área gigantes y oportunidades laborales, ¿cierto? También. Bueno, ahora caemos con uno también de los favoritos de muchos. Para mí también favorito porque los talleres de TAFE son talleres con carros reales, carros modernos, con aparatología completa de primera punta, de diagnóstico digital, nuevamente no, como la NASA de los carros. Entonces, inclusive he visto carros de competencia dentro de TAFE. Entonces, aquí caemos con dos programas que son fuertes. Para mí, el favorito mío es el de mecánica de carros pesados. También está el de mecánica de carros livianos. Cuéntanos acerca de estos programas, Cristina. Listo, súper. Entonces, mira, el curso de mecánica de vehículos pesados, como para aclarar un poquito, obviamente son, digamos que motores diésel, que son camiones grandes o maquinaria pesada grande, donde el motor trabaja con diésel, ¿cierto? Ese es el concepto específico. Y los otros dos cursos que tienes ahí son de carros livianos, normales, ¿cierto? Uno, digamos que más enfocado en la parte de mecánica, más el diagnóstico de vehículos livianos o normales, y el otro es el de mecánica de vehículos livianos, más enfocado también en la parte más como de manejo administrativo de estos centros de servicios que también tenemos aquí en Australia. Entonces, en estos, de hecho, tenemos mujeres, tenemos hombres, o sea, son trabajos que perfectamente pueden ser para los dos géneros, muy bien pagos también aquí en Australia. De hecho, acá bueno, hay uno que es el primero que está mencionándose ahí, que es el de heavy vehicle, que es el de, hablábamos primero de motores diésel. Los estudiantes hacen este curso, que es también de 2 años, y muchos de ellos se van a trabajar a las minas, que yo no sé si han hablado de este tema o conocen de este tema, pero las minas en Australia es digamos que el centro de la economía en Australia es exacto, es el de las minas. Y obviamente, pues el salario que reciben trabajando en las minas es muy, muy, muy interesante. Es un tipo de trabajo diferente, ¿cierto? Porque son tipos de trabajos donde las personas, por ejemplo, se van a un campamento o una mina que está un poco alejada, ¿cierto? Normalmente tienen que tomar vuelos o uno o dos, o tomar un transporte en bus, que normalmente lo tienen desde las propias minas. Y se van, trabajan 3, 4 semanas y vienen a su casa y descansan 1 o 2 semanas, depende de cómo sea el contrato que tengan. Pero esta es una muy buena oportunidad para personas que quieran, digamos que invertir un poco en tiempo y ganar un buen dinero también. Entonces, sí, cualquiera de estos cursos súper, súper atractivos, que como lo hemos dicho, también incluyen la práctica laboral que nosotros les ofrecemos. Yo en esta parte tengo un familiar que mandé a estudiar y estudió justamente el de certificado de vehículos livianos. Él está trabajando actualmente en la Toyota allá en Australia y comenzó como mecánico y al año ya estaba como interpretador de partes. Hoy en día está como supervisor y está ganando, él debe estar ahorita como en $90,000 anuales. Y hizo un curso técnico de mecánica liviana. Por otro lado, yo también trabajé en la industria de la minería allá en Perth. Yo era asistente geólogo y los mecánicos, bueno, mira, mecánicos al día podían ganar aproximadamente como unos 700 a $1,000 diarios, dependiendo de la mina o el proyecto minero que estén trabajando. Entonces, hay bastante tela para cortar en esta área de la empleabilidad a estos profesionales o a este oficio en particular. Bueno, caemos con otro de los programas súper populares, no tan solo para TAFE, para toda Australia, porque creo que Australia nadie quiere cocinar, todo el mundo quiere comer en la calle, y el día de hoy, si buscamos en los buscadores de empleo, al día de hoy yo creo que están necesitando unos 8,000 chefs en toda Australia, teniendo en cuenta que Australia nada más tiene 25 millones de habitantes. Esa es cocina. Cocina comercial.
háblanos un poco en relación a ¿cómo se llama? Universidad casi que ustedes tienen de cocina, porque son monstruos de cocina, con chef bastante con experiencia, chef internacionales, porque la mayoría que yo veía allí en las cocinas de chef eran de varios países, no eran australianos, sino eran de muchos países. Cuéntenos acerca del programa de cocina. Así es, así es. Mira, de hecho, hay muchos de ellos que son internacionales, hay otros que son australianos, pero este tipo de personas viaja muchísimo, entonces son de los que conocen de cocina de todo el mundo, porque son de las personas, y eso pasa mucho aquí en Australia, que la gente de acá tiene un oficio, aprende de un oficio y trabaja en ese oficio por, no sé, un tiempo, 1 año, 2 años, ahorran dinero y se van a conocer y a viajar por el mundo unos 6 meses y a conocer de la cocina, en este caso francesa o italiana o de Portugal, de muchas partes del mundo. Entonces, sí, el curso de cocina de nosotros, de hecho, el paquete de 2 años tiene 2 programas, el certificado 4 en Commercial Cookery, que es para ser chef, y un diploma en Hospitality Management de 6 meses que les va, digamos, a complementar en esa parte administrativa del manejo de restaurantes, de todos los sitios de hospitalidad, hoteles, sitios recreacionales, todo este tema. Entonces, básicamente lo más importante de este paquete es el ser chef, ¿cierto? Que es el que tiene pues como ese beneficio migratorio también. Como tú lo decías, las instalaciones espectaculares. En todas las sedes manejamos restaurante que está en unos abierto al público todo el tiempo, en otros que abierto al público solo cuando tenemos los estudiantes, porque ellos de hecho hacen la práctica, alguna de las prácticas en esos restaurantes, pero al mismo tiempo hacen la práctica fuera, ¿cierto? Entonces, a pesar de que estos son restaurantes reales, de hecho nosotros almorzamos con ustedes, Sofe, en uno de los restaurantes de acá, el de Robina, de hecho, que es uno de los más nuevos. Son restaurantes totalmente, digamos que normales, o sea, de hecho uno hace la reserva para la mesa online por una página web. Todo el manejo es exactamente como un restaurante abierto, de hecho es abierto al público, y los estudiantes, con la guía del profesor y de los chefs profesionales que trabajan ahí, hacen pues como todo el servicio, la cocina y todo lo que involucra pues como todo lo que se necesita para un restaurante en vivo. Yo una vez fui a una escuela de cocina en Bilbao y era una a nivel internacional, es una de las mejores a nivel internacional, pero los de TAFE no están muy lejos de tener a la misma altura de las cocinas y de la escuela culinaria del País Vasco. Esta era una de las mejores a nivel internacional. Lo que es el programa de cocina de TAFE no tiene nada que envidiarle a tallas como esta escuela de cocina de allá de España. Ahora, caemos ahora un poco en otra área que es un poco más compleja para mí, porque no son los típicos cursos vocacionales. Aquí ya entramos con un programa un poco más en detalle, un poco más académico, más que práctico, es un programa un poco más académico, como es el programa asociado de Ingeniería Civil. Este es un programa que conlleva a tener una formación luego universitaria, o te quedas hasta allí y puedes ya trabajar como técnico de ingeniería, como ingeniero técnico civil. Aquí estamos hablando de que también salarios aproximados de 90 hasta $100,000 como técnico de ingeniero civil. Este es un programa corto de 2 años, ya como con 2 años de esta formación, básicamente pudieses ganar el mismo salario que un ingeniero civil. Entonces, para mí es bueno, bonito y barato. Tienes el mismo renombre y casi que puedes asumir, no siempre, pero en la mayoría de los casos puedes asumir funciones similares. El australiano es poco formal y más práctico. ¿Esto qué quiere decir? Que un técnico del TAFE que venga con una formación asociada de ingeniería civil, pues puede tener el mismo salario y las mismas responsabilidades que un ingeniero egresado de una universidad formal. Cuéntanos acerca de este Associate Degree de TAFE. Bueno, mira, sí, este de hecho es uno de los, en mi concepto es uno de los programas top que tenemos nosotros.
Oficialmente, tú lo mencionaste al principio y la verdad es importante volverlo a mencionar, y es que el TEF, por ser una institución del gobierno, es reconocida no solo en Australia, sino mundialmente. Eso es totalmente cierto. Pero este título específico de ingeniería civil es un título técnico que está registrado y automáticamente está reconocido en 9 países del mundo. Entonces, una persona que hace este curso de 2 años en el TAFE de Queensland y sale con el título como tal de un Associate Degree in Civil Engineering, puede ir a trabajar a países como Estados Unidos, Canadá, algunas partes de UK, Corea, Japón, New Zealand. Entonces, es súper, súper, súper chévere. Es algo que la verdad ninguna otra institución podría tenerlo en un programa técnico como este, ¿cierto? Entonces, obviamente, este es un curso que requiere un nivel de un IELTS un poquito más alto. Habíamos hablado que los otros requieren un IELTS de 5.5, este requiere un IELTS de 6, precisamente porque el nivel de exigencia, como tú lo decías al principio, es mucho más académico. Requiere alguien debe mostrar evidencia de que terminó o que cursó matemáticas, al menos en el colegio. Es importante porque necesitamos que pues es la persona con estructura de ingeniería. Y como tú lo decías, o sea, yo tengo muchos ejemplos de muchos estudiantes que han hecho este curso y están ya laborando con este programa de 2 años. Tengo muchos ejemplos de personas de Colombia, de personas de México, de personas, de hecho, de Chile, que hicieron este curso y hoy están algunos de ellos laborando en el sector, ¿cierto? Básicamente, ¿a qué se dedican? Muchos de estos se dedican a asistir al ingeniero civil, y básicamente asistir al ingeniero civil, como tú lo decías, es hacer las mismas funciones y ganar un salario muy similar. Y el foco general acá de esto es que van a hacer toda la parte de los planos de todas las construcciones civiles, ¿cierto? Entonces ese es el principal enfoque. Igual, con este curso pueden pasar a hacer la carrera profesional, si lo quisieran hacer. Y las universidades con las que tenemos convenio les van a dar el primer año como créditos, porque ya terminaron este curso de 2 años con nosotros. Entonces, tengo varios de los estudiantes que les contaba, terminaron el curso de 2 años, consiguieron trabajo en esa área y están trabajando en esa área, y básicamente en este momento están terminando la carrera profesional en una universidad como con un pathway a un bachelor o a una carrera profesional que va a cortarse a 2 años solamente, y ya están ganando con un título de la Associate Degree, ¿cierto? Que es un curso técnico. Entonces, la verdad, muchísimos beneficios de ese curso. Como lo mencionamos, están incluidos pues como la parte de construcción. Construcción no solo es carpintería, también se requieren construcciones civiles para todo este desarrollo de construcción que tenemos para los Juegos Olímpicos y que bueno, está en auge completamente aquí en este momento en Queensland. Creo que lo que te hacía referencia es que este título o este programa es reconocido por Engineers Australia, con lo cual también es reconocido por el Washington Accord. Si es reconocido por el Washington Accord, quiere decir que este programa tú pudieses trabajar como ingeniero en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Norteamérica, inclusive en Singapur y Hong Kong, creo, y bueno, México y los otros que pertenecen al Washington Accord. Esto yo no lo sabía, pero me parece fantástico porque no tan solo tiene entonces reconocimiento dentro de Australia, sino también por el Washington Accord, que básicamente es pertenecer a las grandes ligas de los programas de ingeniería, ¿va? Bueno, entonces, los programas